Muy buenas noches, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Diego Armando Cuellar González, perteneciente al grupo número 14 del programa de gestión del riesgo en redes de valor. En esta oportunidad vamos a hablar del análisis de los conceptos asociados al riesgo y su gestión. ¿Qué es el riesgo? Definimos que el riesgo es como el evento o la posibilidad de que una amenaza pueda pasar a ser un siniestro y o desastre, los cuales traen consecuencias afectando a una o varias personas. Los riesgos se pueden presentar en diferentes ámbitos como son lo social, lo laboral, en la vida pública, en las compañías, en las organizaciones. Estos riesgos los podemos clasificar de acuerdo a una intensidad, eh, a un riesgo alto, moderado o bajo, dependiendo de la complejidad o de las probabilidades en que se presente o se pueda materializar ese riesgo, se clasifican en esta intensidad. Tipos de riesgo. De acuerdo a los tipos de riesgo, en el diario vivir estamos expuestos a diferentes tipos de riesgos, entre ellos los riesgos naturales. Aquellos riesgos donde existe la posibilidad de que ocurra un determinado espacio físico, un hecho o evento natural, como las nevadas fuertes, las lluvias, las exageradas olas de calor que estamos viviendo actualmente, las olas de frío, los huracanes, las tormentas eléctricas, los salud de tierra, la sequía, las inundaciones, incendios forestales, etc. Los riesgos naturales son riesgos que mayormente o generalmente no se pueden prever. Los desastres naturales son los desastres producidos por la fuerza de la naturaleza. Ante esto, con la madre naturaleza no hay nada que hacer. Los volcanes, los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, la sequía, los huracanes, entre muchos otros, que son o se generan de acuerdo a estos riesgos. Los riesgos biológicos. Estos riesgos son aquellos riesgos que implican la probabilidad de que la salud de las personas o los animales, los seres vivos, se vean afectados por la presencia de organismos como endoparásitos, los virus, lo vivimos con el COVID-19 en el año 2020, las bacterias, las esporas, los cultivos celulares, los hongos, entre otros. Los daños que causan estos agentes pueden ser tipo parasitario, infeccioso o se reflejan de otras formas como las alergias. La transmisión de estos riesgos biológicos son organismos que se da por medio de animales, ciertos instrumentos o entre personas, por contacto. Un ejemplo claro en el riesgo biológico al que el mundo está expuesto es por el virus SARS-CoV-2 o el COVID-19. Entre los agentes biológicos tenemos unos tipos que son los gusanos, los virus, los cultivos celulares, los microorganismos genéticamente modificados en laboratorio, los hongos y las bacterias. Los riesgos económicos. Estos riesgos son aquellos riesgos los cuales son una probabilidad que mide las posibles alteraciones, así como la incertidumbre generada que pueden tener un impacto en los resultados de una compañía o en el rendimiento de una inversión. Debido a estos riesgos, el resultado puede variar a lo largo del tiempo, ya que son riesgos que se pueden medir a largo, a mediano o a corto plazo. Los riesgos económicos pueden venir por distintos frentes. Para ello, muchas empresas se encargan de la elaboración del mapa de riesgos, el cual contempla los distintos riesgos económicos. Entre estos tipos de riesgos económicos, dependiendo de la coyuntura y la interacción de la compañía como agentes económicos y escenarios, existen distintos tipos de riesgos económicos. Existen los riesgos de un país. El riesgo de que corre una compañía eh, por los distintos sucesos que se puedan ocasionar en un país extranjero o en el país de origen. Los riesgos de divisa es el riesgo que se produce por las posibles pérdidas ocasionadas por la variación de las divisas.
El riesgo de rating es el riesgo que se deriva por la calificación crediticia recibidas por las distintas agencias de rating en relación al riesgo de crédito. Riesgo de liquidez es el riesgo producido por las posibles faltas de capital para adquirir activos. El riesgo sistémico es un riesgo de contagio, existente cuando se produce una situación de quiebra en una empresa o sector que afecta al resto de la economía. Riesgo de interés existe por la posible variación abrupta de los tipos de interés de una economía. El riesgo legal es el riesgo que existe por la implantación de regulaciones y leyes que desfavorezcan la actividad de la empresa. Riesgo de crédito es el riesgo que se produce por el incumplimiento de las obligaciones con acreedores. El riesgo soberano es el riesgo que asume una compañía por la posible ineficacia en procesos de reclamación legal de impagos. El riesgo operativo es el riesgo que se deriva de que la empresa no pueda operar correctamente, no tenga posible provisiones suficientes y su cadena de producción no funcione bien. El riesgo de modelo es el riesgo que se produce por la posible aplicación de modelos fallidos. Los riesgos financieros, otro tipo de riesgo, son aquellos riesgos que implican la vulnerabilidad que presenta una determinada empresa al no poder cubrir sus responsabilidades financieras. Estos riesgos están muy vinculados con los económicos. Entre los principales riesgos financieros tenemos el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, que los encontramos anteriormente, el riesgo de mercado, los riesgos políticos, riesgos de inflación, riesgo legal y riesgo operacional. Estos tipos de riesgos los miramos económicos como son abarcan los productos, las operaciones, los costos fijos y variables, las dependencias, los logísticos y los jurídicos. Entre los financieros están el tipo de interés, el tipo de cambio, la inflación, el riesgo impositivo, el crédito a clientes e insolvencia, los créditos con proveedores y riesgo país. Entre otras de las clases de riesgo tenemos los riesgos laborales. Son aquellos que implican la probabilidad de que los individuos sufran daños a causa del trabajo. Hoy en día es muy común ver o se ha amplificado el tema de que la ley y la normatividad del país influya mucho esto dentro de las empresas tanto públicas como el sector privado. Los daños pueden ser psicosociales, suelen deberse a malos ámbitos laborales o la excesiva carga laboral, o físicos, que son los que mayormente se presentan, que están dados por las malas condiciones laborales como una mala iluminación, por ejemplo. Las temperaturas, ambiente muy bajas o muy altas, ruidos molestos, entre otros. Los riesgos más comunes peligrosos laboralmente. La seguridad, derrame, trabajo en altura, maquinaria, electricidad, espacios confinados. Físico, radiación, rayos UV, temperaturas extremas, ruido fuerte. Ergonomía, levantamiento, puestos de trabajo, mala postura, RCI. Organización, estrés, acoso, intimidación, violencia y flexibilidad. Este tipo se presenta en gran parte mayores en el área administrativa. Riesgo químico, mayormente en el tema de producción. Humos, líquidos, gases, pesticidas, inflamables. Y biológicos, como son sangre, bacterias, insectos, residuos de animales. Los riesgos químicos son los riesgos que implican la probabilidad de un organismo del medio ambiente de sufrir un daño al estar expuesto a agentes químicos como el arsénico, el cianuro, el etanol, el uranio, el cloruro de calcio, el monóxido de carbono, entre muchos otros. Los daños que provoca la manipulación de estos productos químicos
se dan a través del contacto de agentes químicos que varían según el agente. Eso lo encontramos en una hoja de seguridad. Existen agentes más o menos peligrosos que pueden ser inflamables, corrosivos, radiactivos, irritantes o tóxicos. Tipos de peligros químicos: asfixiantes, corrosivos, irritantes, sensibilizantes, carcinógenos, mutágenos, teratógenos, reactivos e inflamables, cada uno categorizado según su influencia dentro del ser humano. Los riesgos sanitarios implican la probabilidad de que un determinado suceso afecte salud de personas o grupos. Este suceso puede tener a causa natural, como es el caso de una pandemia, o ser provocado por el ser humano como un escape de gas en una fábrica. Se clasifican en directos como enfermedades infecciosas e intoxicaciones o envenenamiento, y en indirectos que son de importación y ecológico. Los riesgos sanitarios: posibilidad de que ocurra algún daño, se puede ubicar en la contaminación de aire, suelo, agua, animales. Todo es debido a la contaminación. Principales riesgos: enfermedades transmitidas por insectos, enfermedades transmitidas por la comida y el agua, enfermedades transmitidas por vectores infectadas. Por ejemplo, el ébola, la picadura del dengue, la hepatitis y la influenza. Ámbitos para gestionar el riesgo. La gestión de riesgo está presente con mayor o menor protagonismo en distintos ámbitos de la sociedad y la empresa. Algunos ejemplos de la gestión de riesgo son el ámbito laboral, el alimenticio, los bancarios, financieros, corporativos, ámbito de proyectos, medioambientales y ámbitos de seguridad de la información. Un hecho común a todos estos es que los responsables son conscientes de la existencia de amenazas que suponen un peligro para la consecución de los objetivos. Siempre vamos a tener en cuenta de que los riesgos existen. Dependiendo del esfuerzo y los recursos para mitigarlos, están por debajo de un límite previamente consensuado en las organizaciones. Para maximizar los beneficios de dicha gestión y contar con garantías de éxito, los esfuerzos han de ser empleados de forma metódica, estructurada y sobre todo siguiendo un proceso de evaluación y mejora. Las organizaciones se encuentran en un entorno de cambio constante. Todo depende de las amenazas y los riesgos que cada uno involucre y valide para llevar a cabo o mitigar estas amenazas. Gestión del riesgo empresarial. Podemos definir el riesgo empresarial como la posibilidad de que sufra un perjuicio de carácter económico ocasionado por la incertidumbre en el comportamiento de variables económicas a futuro, el cual no se limita a ser determinado, sino que se extiende a la medición, la evaluación, cuantificación, predicción y control de actividades y comportamiento de factores que afecten el entorno en el cual opera cada un ente económico o lo que llamamos empresa. Principales objetivos de la gestión de riesgo: detectar los riesgos para minimizar y eliminar la implantación de medidas de control, definir los criterios de aceptación general de riesgos de acuerdo a la actividad comercial de la empresa, garantizar el mejor manejo de los recursos. Monitoreo y medición pueden impactar el valor de la empresa en forma global. Diseñar mecanismos de cobertura a largos riesgos financieros. Definir a través de un mapa de riesgo el área aceptable de exposición, el riesgo aceptable, área de peligro y aceptable de exposición a riesgo independientemente de la rentabilidad de la empresa. Principales riesgos empresariales: según tipo de actividad, riesgo sistemático, riesgo no sistemático. Tienen dos diferencias, también llamado riesgo de no diversificable, por ejemplo, una recesión que afecte a todos los sectores de la economía. Llamado riesgo específico, riesgo diversificable es aquel inherente a cada compañía o institución que se reduce a través de la diversificación. Según su naturaleza: riesgos financieros, riesgos económicos, riesgos ambientales, riesgos políticos y riesgos legales. Importancia de la gestión del riesgo empresarial: aumenta las posibilidades de alcanzar los objetivos, por lo cual los procesos que tengan más seguimiento y control tienden a ser más exitosos. La empresa mejora su eficacia
en la asignación de recursos para la gestión del riesgo, favorece la identificación de amenazas y fomenta la capacidad de transformación de la empresa. Estimado tutor, compañeros, espero les haya gustado y les haya servido la exposición. Muchas gracias.